Bien, muchachos, buenos días nuevamente con todos. Ratito voy a agrandar la diapositiva. Bien, estábamos viendo hace un ratito un pequeño informe, un reportaje sobre la Unión Europea. Es el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Para el curso de geografía. La Unión Europea, ¿no? Como bien sabemos, muchachos, el día de hoy, bueno, la Unión Europea es una organización que alberga a países de Europa, ¿no? Con la finalidad de poder apoyarse, coordinar, colaborar, intercambiar o establecer relaciones comerciales entre los países miembros de la Unión Europea. En fin, muchachos, es una organización que busca justamente el impulso, desarrollo y la ayuda mutua entre los países de Europa, ¿no? Principalmente entre sus países miembros. Como bien sabemos, eh, esta institución busca resarcir, busca evitar los problemas que Europa ha tenido en el pasado. ¿Qué problemas? Recordemos que en el siglo XX se han desarrollado dos guerras mundiales, ¿no? En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué estallaron estas guerras mundiales? Recordemos que entre los países que se enfrentaron, los países que estuvieron involucrados en las guerras mundiales, lo que es común en todos lados, rivalidad, ¿no? La rivalidad, el enfrentamiento. Los países querían demostrar que eran más poderosos que otros, países enfrentados, enemistados entre sí, y casualmente en la guerra mundial se ha desarrollado en Europa. Los países que iniciaron las guerras mundiales eran países europeos. Entonces hemos visto que Europa a lo largo del tiempo, los países poderosos de Europa no han sabido comunicarse, no han sabido relacionarse, no han sabido llegar a acuerdos, ¿no? No han sabido poder mmm, coordinar entre ellos, producto de esa falta de unión, esa falta de coordinación, esa falta de establecimiento de relaciones, es que ha estallado pues estas guerras mundiales, ya que si no hay relación, no hay coordinación, no hay unión, eso genera rivalidad. La rivalidad genera disputa, la disputa genera conflicto, ¿no? Y eso origina peleas, y las peleas trae como consecuencias, ya sabemos, destrozos, muertes, guerras, enfrentamientos, en fin, todo lo que eso conlleva. Entonces, una de las finalidades del establecimiento de la Unión Europea justamente es eso. Esta situación del siglo XX que se dio en Europa o por la que atravesé Europa, no solamente en el siglo XX, sino a lo largo de toda su historia en Europa se han desarrollado batallas, combates, guerras que han envuelto a naciones europeas. Entonces, esta situación se ha buscado cambiar, ¿no? Pues es mejor vivir, es mejor sobrellevar, es mejor coordinar a estar viviendo en conflicto. Es decir, es mejor crecer, es mejor vivir como países vecinos, como países buenos vecinos en unión, a que vivir divididos, ¿no? Por eso uno de los lemas de la Unión Europea es la unión hace la fuerza. Ese es uno de los lemas, ¿no? La unión hace la fuerza. Europa siempre unida en la diversidad. Esos son los lemas de la Unión Europea, ¿no? La unión hace la fuerza, Europa unida en la diversidad, ¿no? Y Europa ha entendido esto. Europa aprendió la lección muy bien, le ha costado muy caro a Europa entender esta situación, le ha llevado mucho tiempo a Europa entender esta situación y es por esa razón que el día de hoy tenemos en pantalla o tenemos en escena a la Unión Europea. Justamente la Unión Europea se va a encargar de ello, de poder coordinar, de poder tener la armonía entre los países de Europa, de poder llevarse bien, en otras palabras, ¿no? Llevarse bien en los diferentes aspectos, en el aspecto político, aspecto económico, aspecto social, aspecto comercial, ¿no? En todos los sentidos se busca la integración de los países europeos. Esa es la finalidad, eso es lo que se espera, ¿no? Y a eso es lo que Europa
aspira y lo logra, ¿no? ¿Cómo se logra eso? A través de la imposición de políticas, acuerdos, establecimientos, acuerdos económicos, ¿no? Uno de sus acuerdos económicos es, por ejemplo, el establecimiento de una moneda que rija para toda Europa. Este es el euro, ustedes lo conocen. El euro como moneda que fue creado en el año de 1995, pero esta moneda recién entró en vigencia desde el año 2002, es decir, desde el 2002 Europa aceptó el euro como moneda nacional, ¿no? Como moneda para Europa, ya que antes pues en Europa cada país tenía sus monedas, existía el franco, existían las pesetas, existía el Dublín, ¿no? Cada país tenía sus propias monedas. Pero no, con el establecimiento del euro, todos comparten esta moneda. ¿No? Ese es uno de los acuerdos. Otro acuerdo, por ejemplo, es que para viajar los ciudadanos para poder trasladarse a diversos países, ya no es necesario sacar pasaporte, ¿no? Hacer todos esos trámites engorrosos que nosotros hacemos para ir a otro país. ¿No? Los ciudadanos de Europa pueden trasladarse tranquilamente de un país hacia el otro, ¿no? Portando su documento de identidad. ¿No? Te subes a un ferrocarril, a los tranvías, te vas a otro país, ya sea por tranvía, por mar, por ahí, por el medio de transporte que uno desee. Entonces, estos son algunos de los acuerdos eh, que existe alrededor de la Unión Europea, ¿no? Y es por esa razón, justamente la razón por la que se ha creado la Unión Europea, ¿no? Y esto es lo que busca la Unión Europea, ¿no? Y esto es de lo que vamos a hablar, ¿no? La Unión Europea, como ves ahí, organización económica y política formada por 28 países. Los países que integran la Unión Europea en la actualidad son 28. Esta Unión Europea recién inicia como institución, como organización desde el año 1993. 1993 con el Tratado de Maastricht. Con el Tratado de Maastricht los países europeos aceptan la formación de justamente esta Unión Europea. Dame un segundo, un compañerito más ingresó. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Por ahí dice, los países de la Unión Europea comparten normas comunes en diferentes aspectos, agricultura, pesca, transporte. Muchos países de la Unión Europea tienen el euro como moneda oficial. Bueno, hace un momento estaba hablando sobre justamente ello. En el aspecto político tienen medidas en conjunto, ¿no? Como la protección del medio ambiente, la igualdad de los sexos, ¿no? Los integrantes de la Unión Europea pueden votar o ser candidatos en las elecciones municipales o del Parlamento Europeo. Todos los ciudadanos de la Unión Europea pueden viajar, residir o trabajar en los países de la Unión Europea, algo que estaba comentando hace un momento, ¿no? Entonces, esto, digamos que son algunos de los acuerdos que se establece o que se llegó a establecer en la Unión Europea. Ya sabes entonces cuál es la finalidad. Aquí también, muchachos, bueno, esto ya es un poquito, tal vez, que no tenga que ver exclusivamente con la Unión Europea, pero sí es válido decir que, por ejemplo, el año 2015, más o menos, si no me equivoco, el Perú logró obtener una visa para poder acceder justamente a la Unión Europea, es decir, una visa especial, ya no hacer el trámite engorroso que se busca para, es decir, el trámite que se hace para poder trasladarse, ¿no? Visa, pasaporte y todo ello para poder viajar a otro país, ¿no? Se estableció una visa especial conocida como la visa Schengen, con la cual pobladores peruanos, es decir, desde el Perú se puede viajar tranquilamente a cualquier país de la Unión Europea. Tanto Perú como Colombia también alcanzó a firmar ese acuerdo. Es decir, también la Unión Europea busca integrar, armonizar con
justamente con otros países, ¿no? Busca abrir sus fronteras, no solamente se encierran en su pequeña burbuja que es la Unión Europea, ¿no? También buscan establecer acuerdos, relaciones, coordinar y armonizar con otros países, con otros estados miembros en las diferentes partes del mundo, ¿no? De esa manera poder establecer una alianza, poder establecer u ofrecer y compartir sus condiciones en las cuales la Unión Europea se desarrolla. Por ejemplo, gracias a esta visa, personas, ¿no?, de aquí de Latinoamérica, de Perú, de Colombia, pueden tranquilamente llegar hasta la Unión Europea, los países de la Unión Europea, principalmente por trabajo, ¿no?, para mejorar sus condiciones de vida. Lo que comúnmente hacemos, ¿no?, hace muchas personas. Viajar a estos países desarrollados para poder trabajar, ¿no? Trabajar y juntar dinero y tal vez regresar en un futuro y, bueno, hacer sus cositas acá, comprar, o simplemente establecerse allá, ya que allá también se permite esa opción. Poder tener residencia, poder vivir y nacionalizarse, ¿no? Tener ciudadanía según el país donde tú vives. Continuamos. Estas son las instituciones. Antes de pasar a ello, a las instituciones europeas. Muchachos, estaba comentando yo acerca de un poquito de los objetivos, estaba comentando un poco de la noticia acerca de la Unión Europea, ¿no? Cómo compartir esta visa, pero bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de la Unión Europea. Como bien te explicaba yo en un inicio, las guerras mundiales han traído, han desatado o han mostrado cuáles son los problemas que Europa tiene. Esa rivalidad, esa falta de coordinación. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la situación cambió, ¿eh? La situación cambió. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya los países entendieron que es mejor establecer alianzas, relaciones, establecer acuerdos para llevarse mejor. Y es así que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon organizaciones o comunidades europeas para poder, pues, justamente integrar a los países de Europa, ¿no? Recordemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en el año de 1945 y después de ella se estableció, ¿no? Se creó una llamada Comunidad Económica Europea. Se creó la Comunidad Económica Europea. Esa es una de las organizaciones, la CEE, Comunidad Económica Europea, ¿no? También se estableció la Comunidad Europea de la Energía Atómica. La Comunidad Europea de la Energía Atómica, simplemente conocida por sus siglas, la Euratom, ¿no? La CEE, Comunidad Económica Europea, la Euratom, Comunidad Europea de la Energía Atómica, y la CECA, 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 es la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Esas tres organizaciones se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Estas tres comunidades se crearon justamente para poder integrar a los países de Europa y así puedan compartir sus recursos, así puedan establecer alianzas comerciales con la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, para poder compartir los recursos que tenía Europa, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, ¿no? Para poder compartir los adelantos. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial pasaba la Guerra Fría y Estados Unidos y la Unión Soviética se lanzaron en la conquista y la invención, bueno, en la ciencia y la tecnología, llegaron a la luna, dieron grandes inventos en toda esa época. Europa también estuvo envuelto ahí, ¿no? Para eso se creó la Comunidad Europea de la Energía Atómica, ¿no? Con ello se buscaba entonces compartir acuerdos, compartir los recursos a partir de la organización de estas tres comunidades, ¿no? La CEE, Comunidad Económica Europea, la Euratom, Comunidad Europea de la Energía Atómica, y la CECA, Comunidad Europea del Carbón y el Acero, ¿no? Esas tres comunidades, estas tres organizaciones estuvieron vigentes después de la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, ya para la década de los 90, exactamente en el año 1992, los países europeos acordaron, digamos, unificar estas tres comunidades, la CEE, la Euratom y la CECA, ¿no? Se dio la integración, se dio la unión de estas tres comunidades,
Eso se dio y se logró, como dice ahí, con la firma del Tratado de Maastricht, donde dice ahí qué es la Unión Europea. Con el Tratado de Maastricht se logró la integración de las tres comunidades y formalmente se dio la creación de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea se formó sobre la base de la unión de estas tres comunidades, la CEE, la Euratom y la CECA, ¿no? Estas tres comunidades, ¿no?, dieron origen a la Unión Europea. Estas tres comunidades, a través de un acuerdo conocido como el Tratado de Maastricht, aceptaron unificarse en uno solo. Eso es la Unión Europea, en el año de 1992. Y en el año 1993, este tratado ya entraría en vigencia. Es decir, ya existiría la Unión Europea. Ya no habría CEE, ya no habría Comunidad Económica Europea, ya no había Euratom, Comunidad Europea de la Energía Atómica, ya no habría CECA, Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Ahora todo eso se resumió simplemente en la Unión Europea, ¿no? Y en la década de los 90, desde 1993, existe hasta el día de hoy, justamente con 28 países miembros. Y bueno, ¿cuál es la sede o cuál es su sede? Es decir, ¿dónde opera? ¿Cuál es el centro de operaciones de la Unión Europea? Esta se encuentra en Bélgica. Esta se encuentra en Bélgica, en su capital. Capital de Bélgica. ¿Cuál es la capital de Bélgica, muchachos? A ver si conocemos un poquito ya que estamos en geografía. La sede de la Unión Europea se encuentra en Bélgica, ¿no? Justamente en la capital de Bélgica. Yo les preguntaba y comentaba a ustedes, ¿cuál es la capital de Bélgica? ¿Alguno sabe, conoce, recuerda? ¿No? Pueden activar su micro o por chat, comentar también, ¿no? Sin miedo, por favor, sin miedo a equivocarse, que para eso estamos. Como dicen, es mejor equivocarse a quedarse callado, ¿no? No, por chat simplemente pueden comentar su respuesta. No, estamos bien. ¿Cuál? ¿Capital de Bélgica? Hizo el día de falla. La capital de Bélgica entonces sería o es Bruselas, ¿no? Bruselas. Bruselas, la capital de Bélgica. Y ahí se ubica la sede de la Unión Europea. En Bélgica, Bruselas, que cuenta con 28 países miembros. Y como puedes ver en pantalla, muchachos, los objetivos que persiguen, bueno, yo te explicaba ya desde un inicio cuál es el objetivo general, ¿no? La coordinación, la integración, ¿no? La unión justamente de los países europeos, ¿no? Y hablando ya de objetivos específicos, la Unión Europea a través de esta organización simplemente va a buscar, pues, que entre los países europeos exista un mercado común, ¿no? Un mercado común. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Un mercado? Bueno, el día de hoy nosotros conocemos un mercado mercado de nuestro barrio, casa o cualquier lugar donde uno puede ir y comprar libremente, ¿no? Justamente Europa también busca eso. Ya que debe de saber que entre los países, entre organizaciones grandes, los mercados son selectivos o mercados privados. Cualquier organización, cualquier persona, cualquier institución no puede acceder fácilmente a estos mercados, ¿no? Tienes que cumplir algún requisito para poder ser parte de estos mercados. Pero no, Europa dijo, hay que eliminar esas barreras. Esas barreras simplemente dividen. Simplemente hagamos un mercado común para que todos, cualquier país miembro de los diferentes, cualquier país miembro de la Unión Europea pueda acceder a este mercado común. También se busca eliminar los derechos arancelarios y establecer una tarifa aduanera común. Cuando uno compra productos, digamos, de otro país, cuando uno compra productos o adquiere algún servicio, siempre se paga una tasa de aranceles alta. Profesor, ¿qué es eso? Es como un impuesto, ¿no? Como el día de hoy, por ejemplo, yo voy a la tienda, yo voy a un supermercado, qué sé yo, me compro un celular, el celular cuesta, no sé, 300 soles, pero siempre se paga un impuesto a la venta, ¿no? Y con todo impuestos, el celular me sale como 350 o 50 soles impuestos, ¿no? Entonces, ese es entonces los impuestos, los aranceles
que se pagan por los bienes y servicios. Y más aún cuando se compran o se hacen estas compras entre países, entre instituciones grandes, los aranceles que se pagan son altos o elevados, ¿no? No son de 10, 20 soles como yo te he puesto el ejemplo, ¿no? Entonces, también es necesario reducir estos aranceles, reducirlos al mínimo, para así pues lograr justamente la armonización entre los países miembros, ¿no? Y así que todos los países puedan acceder a los mismos beneficios, bienes y servicios, ¿no? Otro de los objetivos que busca la Unión Europea es abolir o que no haya, eliminar esos obstáculos que han habido a lo largo del tiempo. ¿Qué obstáculos, profesor? La libre circulación de las personas, ¿no? Que las personas puedan circular por toda Europa. Europa no es un país grande, ¿eh? Europa es Europa es el segundo continente más pequeño en el mundo. No es un gran continente, no hay que recorrer grandes distancias para trasladarse de un país a otro. En un par de horas, 2 horas, 3 horas, te vas de un país a otro, en 1 hora, bueno, según donde te encuentres, ¿no? Por lo que tranquilamente para nosotros sería como viajar de una provincia a otra, ¿no? Los países europeos son pequeños en comparación a otros lados, por lo tanto, eh, dadas esas condiciones, dada la integración y para fomentar justamente la unión de Europa, lo que se busca es eliminar esos obstáculos, eliminar esas barreras, ¿no? Abrir las fronteras de Europa para que los propios pobladores de Europa puedan trasladarse de un país a otro. Y allá puedes trasladarte sin temor alguno a otro país. No son muy caros los pasajes para poder trasladarte de un país a otro. Puedes tomar el transporte que tú quieras, que tú desees, sea marítimo, terrestre o aéreo. Por último, puedes tomar si manejas tu carro y dirigirte, ¿no? A otro país, ¿no? Lo que se busca entonces es fomentar la integración entre los diferentes países miembros. Y para eso el objetivo de la Unión Europea justamente es eliminar estos obstáculos, que las personas puedan circular libremente, ¿no? Libremente, ya sea para viajar, ya sea para trabajar, para prestar algún servicio en otro país, no sé, cualquiera sea la situación, cualquiera sea la situación. Entonces, ¿lo hizo? Bueno, sí. Si ustedes alguna vez llegan a Europa, vas a ver que vas a poder trasladarte, si vas por trabajo, vas por turismo, vas por viaje, por cualquiera sea la razón, llegas a un país, estoy seguro que no te vas a quedar. Podrás tener la posibilidad de armar un tour, es decir, visitar varias ciudades y países de Europa, ¿no? Según el tiempo que estés allá, ¿no? Si vas por unos días, por una semana, por un mes, harás un tour para conocer diferentes ciudades, países de Europa, ¿no? Hay esa facilidad allá, ¿no? Por cuestiones económicas, por cuestiones geográficas, ¿no? No es mucha la distancia, ¿no? Y bueno, según también tu bolsillo. Muy bien, muchachos. Ahora, la Unión Europea como organización es una institución, ¿no? Es una organización. Como organización también está compuesta por otras instituciones. Es decir, dentro de la Unión Europea hay organismos que componen la Unión Europea. Uno de ellos, o el principal, es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo. Como ves, el Parlamento Europeo, bueno, este está creado ya desde el año 1979 y cada 5 años se elige un nuevo parlamento, ¿no? Se elige un nuevo parlamento, se elige a los nuevos miembros. En el Parlamento Europeo, ¿qué se hace? Ahí se aprueban leyes, se aprueban presupuestos, ¿no? Prácticamente el Parlamento Europeo representa a Europa, representa a los ciudadanos de Europa, representa a los ciudadanos de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea. Este consejo es quien dirige la política, ¿no? Las leyes son aprobadas, dadas por el Parlamento y el Consejo, pues,
se va a encargar de dirigir, aplicar. Es como si fuera como el presidente el día de hoy, ¿no? El Consejo de Europeo es quien dirige la política, dirige toda la política general de la Unión Europea, ¿no? Entre sus miembros se reunirán cada 2 o 3 días, bueno, según, ¿no? Cada 2 o 3 días durante lapsos de tiempo, ¿no? Cada 6 meses se reúnen 2 o 3 días para poder establecer acuerdos, para poder establecer políticas, ¿no? O ver las situaciones que convenga para la Unión Europea. Otra institución, la Comisión Europea. Como ves, ellos también proponen leyes, pero recuerda que ellos no aprueban las leyes, ¿no? Ellos proponen leyes, pueden proponer, sí. Los que aprueban principalmente es el Parlamento Europeo. La Comisión garantiza el respeto a las leyes, ¿no? Es decir, busca que se respeten las leyes. Gestiona uso de fondos económicos. Pues la Comisión Europea prácticamente representa los intereses de la Unión Europea. Los intereses económicos, los intereses políticos, están representados a través de la Comisión Europea. Estos son, digamos, las tres organizaciones e instituciones de mayor rango dentro de la Unión Europea. Pero también existen otras más. No son las únicas, pero las más importantes, por así decirlas. Existe un llamado Tribunal de Cuentas que se va a encargar de justamente verificar el uso correcto de los fondos de la Unión Europea, ¿no? Los fondos que se reúnen en la Unión Europea son destinados para diferentes obras, políticas, medidas, normas, en fin, ¿no? El Tribunal de Cuentas va a verificar, cerciorarse o fiscalizar que estos fondos sean usados de una manera adecuada. Tienes por ahí el Tribunal de Justicia. Ellos van a procurar que se cumplan las leyes. El Tribunal de Justicia procura que se cumplan las leyes principalmente. Formado por un juez de cada estado y 8 abogados generales. Tienes por ahí también el Banco Central Europeo. El Banco Central, pues, es el responsable de dirigir toda la política monetaria, es decir, es el que hace las monedas, el que hace el euro, así como acá en el Perú existe un Banco Central de Reserva encargado de emitir los billetes y monedas en el país. De igual manera la Unión Europea tiene su propio Banco Central, ¿no? El Banco Central Europeo, responsable de dirigir toda la política monetaria, ¿no? Emitir billetes y monedas, evitar que el euro como moneda decaiga, ¿no? O pierda valor. Existen otras instituciones más, no son las únicas. Estas son, digamos, que las más importantes. También existe el defensor del pueblo, en este caso el defensor del pueblo europeo, ¿no? Cuando hay alguna mala gestión por parte de alguna autoridad, cuando alguna autoridad está obrando mal, está aplicando alguna política equivocada, ¿no? Uno comúnmente denuncia estas acciones e irregularidades. ¿Quién te escucha? ¿Quién te apoya? El defensor del pueblo europeo. Ellos se van a encargar de investigar las denuncias que tengan que ver con alguna mala acción, con alguna mala gestión de las autoridades o de las instituciones que conforman parte de la Unión Europea. También por ahí tienes, recordando, un Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Banco Europeo de Inversiones, que es muy diferente del Banco Central Europeo. El Banco Central emite monedas y hace que la moneda no decaiga. El Banco Europeo de Inversiones, ellos van a financiar proyectos de inversión, como su nombre lo dice, ¿no? Ayuda a las pequeñas empresas, ayuda a las medianas empresas para que éstas salgan, subsistan. Y aquí con ellas se logra el desarrollo de la Unión Europea. Tienes en pantalla acá, bueno, todo esto, lo que ves ahí es la bandera, es uno de los símbolos de la Unión Europea. Esta es su bandera, la bandera de la Unión Europea. Como ves, el fondo azul, en el trasfondo tienes ahí el mapa de Europa,
¿no? Y principalmente sobresaliendo estrellas en forma de círculo. Justamente son 2 estrellas en círculo. Profesor, ¿qué es eso? ¿Qué sí? Bueno, recuerda que toda imagen, toda figura, todo gráfico representa algo o simboliza algo. En este caso, las estrellas que ves aquí, que es lo que más sobresale, simboliza los ideales de la Unión Europea, ¿no? Representan los ideales, no representan a los estados, no representan a los países que integran, no representan a los países que han fundado la Unión Europea, no, recuerda que son 28, tal vez habrían 28 estrellas ahí, como Estados Unidos, ¿no? Que tiene 56 estrellas, cada estrella representa a uno de los estados que conforman parte de Estados Unidos, ¿no? Pero en este caso no, estas estrellas representan los ideales de la Unión Europea, ¿no? ¿Cuáles son los ideales? Los ideales que busca la Unión Europea, ¿no? La unidad, la solidaridad, la armonía entre los pueblos de Europa, la justicia, ¿no? El respeto, la igualdad, tolerancia, ¿no? Todos estos ideales que busca Europa, ¿no? Tienes ahí justamente 2 estrellas que representan los ideales de la Unión Europea, ¿no? Y su lema, tal vez ahí que lo decía en un inicio, Europa o simplemente unida en la diversidad, ¿no? El lema que practica y pone en evidencia la Unión Europea. Así como cada país tiene sus propios símbolos, la Unión Europea tiene sus símbolos. Europa tiene su bandera, tiene su propio lema, existe un himno europeo, no existe una melodía, una canción que sirve para representar a la Unión Europea, ¿no? Compuesto por Beethoven, ¿no? que es la Oda a la Alegría. También Europa también tiene su propio día, ¿no? El Día de Europa, que es que recuerdan ellos el 9 de mayo, que se conmemora el Día de la Unión Europea o el Día de Europa exclusivamente, ¿no? Esa es una fecha clave, muy importante y representativa para la Unión Europea. Dicho sea de paso, muchachos, ya bueno, algunas noticias, ¿no? Como te das cuenta, como algunas noticias alrededor de la Unión Europea. Como te das cuenta, la Unión Europea está buscando justamente integrar a los países de Europa. Está buscando ayudar a sus ciudadanos europeos, ¿no? A estabilizarse a darle mejores condiciones de vida, a tener trabajo, ¿no? O trabajo estable, ¿no? Todas las condiciones necesarias para que el poblador viva bien, ¿no? Con condiciones adecuadas, pueda acceder a los servicios de salud, ¿no? Ayudarse entre los estados entre sí. Es decir, la labor de la Unión Europea es loable. Tanto es así que ha tenido éxito justamente en su lucha, en su camino a favor de la paz, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, después del desastre, Europa aprendió la lección. Ahora busca justamente fomentar estos ideales de solidaridad. Promueve la paz, Europa, la Unión Europea. Europa a través de la Unión Europea. Promueve la paz, la reconciliación. Son muy respetuosos allá de la democracia. Muy respetuosos y aplican la ley. Bueno, la ley se aplica, ¿no? Y promueven justamente el respeto a los derechos humanos. Y todo eso se aplica se aplica a cabalidad, ¿no? Se apoya también a las personas necesitadas, principalmente a los niños. Bueno, no toda Europa vive en una situación de comodidad. Hay países pobres, hay países donde hay crisis, ¿no? Y bueno, también se busca un destino, se busca apoyar justamente a este grupo que tanto lo necesita. Por esas razones, por este apoyo y esta labor que Europa ha estado desarrollando desde su creación en el año 1993, es que en el año 2012 la Unión Europea se ganó un premio, el Premio Nobel de la Paz, ¿no? La Unión Europea ganó el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Por su labor que ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. ¿No? Esa es una de los logros que ha tenido la Unión Europea como organización, y de lo cual pues
bueno, se sienten muy orgullosos de ellos. Como comentaba yo también en un inicio de la clase, decía que el Perú, a través de la visa Schengen, ha logrado obtener un acuerdo con Europa o con la Unión Europea, con el cual los ciudadanos peruanos, bueno, también en Colombia decía, pueden viajar libremente hacia los países miembros de la Unión Europea, ya sea por turismo, ya sea por trabajo y encontrar mejores condiciones de vida, ya sea para poder acceder a los servicios que te ofrecen, ¿no? Como salud, educación, etcétera, ¿no? Si te vas a estudiar, si te vas a trabajar, si te vas a hacer turismo, si te vas a atender en algún hospital de allá, puedes hacerlo, ya que existe en el día de hoy más facilidad. Ya no es tanto el trámite que se necesita hacer para poder viajar hacia la Unión Europea, ¿no? Y si uno va a trabajar, ¿no? Comúnmente allá también tienen oficinas de apoyo justamente a personas que buscan justamente trabajo. La Unión Europea tiene su propia página web a la cual uno puede acceder para poder, ¿dónde vas a encontrar ahí? Información de trabajos, tipos de trabajos, trabajos estables, trabajos permanentes, así como trabajos no permanentes, que solamente son por un breve periodo de tiempo. Página web a la cual uno puede acceder según los requisitos del perfil bueno, al trabajo que se está ofreciendo, ¿no? Esa es la Oficina de Selección Personal, o la Oficina Europea de Selección Personal, o su nombre completo, página web. Uno busca ahí y va a encontrar información, o te explican todos los detalles sobre cómo llegar, cómo acceder, cómo trabajar y cuáles son los requisitos. En caso seas bueno, en caso seas residente, vivas allá en Europa, seas, ¿no?, de nacionalidad allá propia de Europa, o en caso que estés viajando, seas procedente de otro país. Muy bien, muchachos. ¿Alguna consulta, alguna duda tal vez por ahí? No. Entonces voy a dejar. Ok, muchachos. Bien, continuando con la grabación, ahora sí estamos en si la actividad de aplicación, la ficha desarrollando. Como siempre, estas 10 preguntas para marcar. A ver, primera pregunta sobre el tema del día de hoy, la Unión Europea. Dice, señala las comunidades que dieron origen a la Unión Europea. ¿Cuál sería la número 1? La B. ¿Cuál? La B. ¿B de bebé? La A, B, C, D o E. Acá solamente están las siglas, no está el nombre completo. La C, C, Mercosur, CEE y Euratom. No, no es. La CEE y la Euratom sí es. La Comunidad Económica Europea y la Comunidad La D. de la Energía Atómica. La B, B de bebé, La D. A, D, SECA, Euratom y CE. Claro, esa es la respuesta, ¿no? La Comunidad Económica del Carbón y el Acero, la Euratom y la Comunidad Económica. Sí, la D. Ahí está. Ahí, ahora sí. Muy bien, 2. 1. Bien, ahí con 2. Tratado que dio origen a la Unión Europea. ¿Cuál es o cuál sería? ¿Cuál es el tratado que dio origen a la Unión Europea? La número 2, muchachos, ¿qué marcarían o qué marcarías? De Cambridge, la B. ¿De Cambridge? ¿Tratado de Cambridge? No, no es el tratado de Cambridge. Tratado de Maastricht. Este es el tratado de Maastricht que entró en vigencia desde el año 1993.
Con este tratado, muchachos, no olviden, por favor, estas tres comunidades que marcaste en la 1, la SECA, la Euratom y la CEE, se unieron. Estas tres organizaciones se unificaron y dieron a luz a una sola comunidad europea. Y eso se hizo a través del Tratado de Maastricht. 3. Número de miembros que pertenecen a la Unión Europea. ¿Cuántos? 30. 30, no, un poquito menos. No son 28. 28. 22. 28. Me pasé. Ahí. Sí. Sí. No, si marca todo, saldría 108. Constitución de la Unión Europea, que es representada por los ciudadanos elegidos mediante votos. Elegidos ellos, claro, cada 5 años. La número 4. Consejo Europeo. Consejo Europeo, no, no es el Consejo Europeo. Parlamento. Parlamento Europeo, ¿no? El número 4 es el Parlamento Europeo. Marcas ahí Parlamento Europeo. Número 5 dice, es la Comunidad Europea de la Energía Atómica. La SECA. SECA. La C. SECA. No, no es la SECA. SECA es del carbón y el acero. Ay, la C. La C. Bueno, no tiene nada que ver, no, Mercosur. profe, la respuesta está al revés, no importa, solo digamos el nombre. Aquí Mercosur. no es Mercosur. Euratom. Euratom está por acá. Ahí está. La 5 es la B, Euratom, Comunidad Europea de la Energía Atómica. ¿No? Más bien acá ha habido un error. Acá dice el número 5 y siguiente pregunta dice número 5, ¿no? Ustedes entienden que es la 6, 7, 8, 9, 10. A ver. Siguiente, es la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Eso sí está fácil. SECA. Esta sí es la SECA, ¿no? SECA, por sus siglas, Comunidad Económica del Carbón y el Acero. 6. Año en que se firmó el Tratado de Maastricht. 1995. Ahí sería 1992. Se firmó en el año 1992, pero recién entraría en vigencia en el año 93, al año siguiente. 7. Sede de la Unión Europea. Fácil, ¿no? ¿Dónde se ubica la sede de la Unión Europea? Roma. Yo les preguntaba, todavía les preguntaba por la capital, les dije que era Bélgica. ¿Y su capital cuál era? Atenas, creo. Atenas, no, Atenas es capital de Grecia. Bruselas. Bruselas, capital de Bélgica, ¿no? 7A. Excelente. Ahorita sigo anotando yo intervenciones. 8. El euro fue creado en el año 1994. 1995. Casi. Pero, muchachos, no se preocupen. Yo en los exámenes se han dado cuenta que yo hago preguntas sencillas. Más que todo con fechas, no tanto. ¿No? Uno no se acuerda tanto de las fechas. ¿No? Simplemente acá lo hacemos para, bueno, entrar en detalles un poco más. ¿No? Yo con las justas, yo me acuerdo la fecha de mi cumpleaños y voy a estar acordándome otras fechas. Las fechas no son tan importantes, pero bueno, en este caso, simplemente para complementar las preguntas. 9. Organismo que investiga las denuncias relativas a una mala gestión por parte de las instituciones y los organismos de la Unión Europea. Banco Europeo de Inversiones. No, Banco Europeo dice... La B. B, Banco Central. No, no son los bancos. En este caso sería... Defensor. El defensor del pueblo, claro. El defensor del pueblo. Y estas son, ¿no? las respuestas de la ficha del día de hoy. Bien, en la tarea, ¿alguna consulta ahí? ¿No? No, está fácil. Fácil, bueno, preguntas acá cuáles son los símbolos de la Unión Europea, ¿no? Su bandera, su himno, su lema. ¿Qué es el Consejo Europeo? ¿Cuál es el lema de la Unión Europea? Unidos en la diversidad. ¿Por qué es importante que los países se integren? Pregunta personal eso.
Y acá hay una pequeña lectura. Una pequeña... Y contestas según la lectura, ¿no? Y la 3 grafica los símbolos de la Unión Europea. Hayas visto en la diapositiva, ¿no? Una bandera azul con las estrellas amarillas. Esa es la bandera, por ejemplo. ¿No? El lema simplemente lo escribes, ¿no? Unidos en la diversidad. Está sencillo, no creo que haya dudas acá. A ver.